8, que la verdad nos hace libres, ¿sí? Y tenemos que aprender a vivir en la libertad en la que Cristo, o con la que Cristo ya nos hizo libres, ¿sí? El problema que tenemos muchas veces es que no conocemos esa verdad. El segundo problema que tenemos es que en el mundo en el que vivimos, Satanás ha tratado, como lo ha hecho siempre, de cambiar la verdad, de modificar la verdad, de manipular la verdad para que no sea tan verdad. Pero nosotros necesitamos aprender a conocer la verdad y estar parados. Comenzamos el mes de enero predicando sobre que necesitamos estar arraigados en la verdad, parados firmes en la verdad. Y para ello necesitas conocerlo. Dice la Escritura que en los posteriores tiempos, que son estos que estamos viviendo, ¿sí? Se pararán muchas personas a hablar en nombre de Jesús, pero en realidad el mensaje que traerán no será un mensaje directamente de la palabra de Dios, sino cambiado. Fíjense que Satanás lo hace ni bien entra en escena. ¿Dónde entra en escena Satanás en la Biblia? En el huerto del Edén. Creación de Dios. Dios le da la verdad, le da las instrucciones a Adán y Eva, e inmediatamente entra Satanás con esta frase. Así que Dios les ha dicho. ¿Qué está haciendo ahí? Está confrontando la verdad de Dios. Eso sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Así que Dios dice, pero no es tan así. Pero, bueno, Dios es bueno. Dios entiende, ¿sí? Dios es misericordioso, Dios es amor, ¿no? Como tanto que escuchamos hablar del amor en estos días. No, Dios es amor y Dios entiende. Sí, yo no discuto nada de eso. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero su palabra de Dios no puede ser cambiada. ¿Por qué? Porque así como Dios es amor, Dios es justo también. Entonces tengo que saber que Dios no va a modificar la palabra de Dios para hacerme sentir bien. Y cuando preparaba este mensaje ya lo tenía escrito, y ayer el Espíritu Santo me llevó a un texto de confrontación. Y no lo vamos a tener acá, este texto, después vamos a tener otros, pero este no lo puse porque fue reciente. Y si quieres buscarlo en tu Biblia, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Es una historia muy conocida para aquellos que estudian la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios. Y es la historia de Elías cuando enfrenta a los profetas de Baal, que eran 450 profetas de Baal, más 400 profetas de Acera. La historia comienza que hay un rey llamado Acab. No te la voy a leer toda porque si no, no nos vamos de acá, pero sí quiero que tú la leas luego, Primera de Reyes, capítulo 17, y puedes leer el 16 también, pero el 18 es importante. Y hay un rey en Samaria y un rey en la región con el pueblo de Dios que empieza a coquetear con otros dioses paganos, ¿sí? Con Baal, con Acera, con otros dioses que había en los pueblos alrededor. Y entonces empieza a levantar altares, empieza a querer confrontar la misma verdad de Dios, y no es tan así. Y resulta que el dios al que estaba adorando, Baal, era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, la diosa Acera, la diosa de la fertilidad, y ellos trabajaban juntitos como matrimonio. Entonces, el dios Baal era, dios entre comillas, era el dios de la lluvia, que traía la lluvia para que la tierra pueda producir. Entonces, como empezaron a levantar altares a este dios, Dios dice, perfecto, los corazones de ellos se empezaron a alejar, vamos a traer una sequía. Y usa al profeta Elías para anunciar la sequía que viene. Y la sequía era tan, pero tan grande, y estos profetas trataban de hacer lo que sea. Imagínate, estaba haciendo lo que dar en ridículo a Baal. Dios estaba haciendo lo que dar en ridículo, porque trajo la sequía más grande que yo leo en la palabra de Dios, esta sequía. Y entonces los animales estaban muriendo, no había cosechas, no había alimentos. Y este rey lo manda a buscar a Elías por todos lados. Elías no aparecía hasta que Dios le dice, bueno, ahora es el tiempo que te des a conocer. Y en el capítulo 18,
de Primera de Reyes, dice en el verso 17, cuando Acab el rey vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Sí? Él le contesta, Elías, el varón de Dios, contesta la confrontación del mundo. El mundo nos confronta con la verdad de Dios. Dice, así que nosotros los cristianos somos los que tenemos la historia cambiada, los que somos los locos de la Biblia, los locos de la palabra. Y no. El mundo es el que está siendo turbado por el mismo mundo, por las ideologías, por lo que se dice ahí afuera, confrontando la verdad de la palabra de Dios. Pero este varón de Dios, al igual que cualquier cristiano, necesita saber de que la verdad de Dios es absoluta. La palabra de Dios es absoluta. No son medias verdades que hay acá. No son verdades cambiantes. Dice la Escritura, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra es la palabra de Dios que será la misma por los siglos de los siglos. Dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, lo único que a mí me da certeza, lo único que a mí me da seguridad en este mundo, sigue siendo la verdad de la palabra de Dios. Y debería ser para cada uno de nosotros el estar parados en la verdad de la palabra de Dios. Entonces Elías lo llama y le dice, quiero que hagas algo, vamos a confrontar esta verdad o esta media verdad tuya. Quiero que traigas a todos los profetas de Baal, dice, son 450 profetas de Baal, más los 400 profetas de Acera. Y verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y el verso 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, escucha bien esto que dice acá. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este era el problema por el cual había habido sequía y maldición sobre la tierra en ese tiempo. Porque en el corazón del pueblo, es el pueblo de Dios, la mente del pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Si yo sé lo que Dios dice, pero me voy detrás de esta otra historia, o acepto, o como pasa en este tiempo, me callo, hago silencio frente a lo que el mundo dice. Hay un dicho muy popular que dice, el que calla, otorga, ¿verdad? Entonces, no hay tal cosa como que la iglesia tiene que estar callada frente a las cosas que pasan en el mundo. Eso no es así. La iglesia es la voz profética de Dios para estos tiempos y la iglesia necesita confrontar lo que está pasando. Esta semana que pasó, un grupo de pastores de aquí del sur de la Florida, fuimos a reunirnos con algunos senadores, específicamente con Rick Scott, quien fue gobernador de la Florida y senador por la Florida, quien nos representa frente al gobierno. Y fuimos allá a decirles, como iglesia, nosotros creemos que tenemos que proteger a los extranjeros en este país. Como iglesia, nosotros creemos que tienen que respetar nuestros derechos como institución cristiana y como iglesia. Y no estamos de acuerdo con esto y con esto. Esto fue lo que se le dijo. ¿Por qué hicimos eso? Porque creemos que la iglesia, no un grupo de pastores que se creen guapos, sino la iglesia, representamos la iglesia tiene que ser la voz profética que le diga al gobierno, nosotros creemos que eso está bien, pero cuidado con esto. ¿Por qué? Porque antes que la voz de cualquier presidente de cualquier país, para nosotros está la voz de Dios.
Y no jugamos con esto, sino que lo creemos y lo confrontamos, sea quien sea a quien haya que confrontar. Tenemos que aprender para eso a estar parados, arraigados, cimentados en lo que es la palabra de Dios. Entonces Elías le dice al pueblo, le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, váyanse en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió palabra, se quedó callado. La historia sigue y les dice el profeta: bueno, vamos a probar el poder de las verdades que hay. Y si ustedes van a tomar en el monte, van a construir un altar, el que ustedes quieran, van a tomar, elijan ustedes, había 2 animales que el pueblo había escogido, vamos a hacer 2 sacrificios y vamos a ponerlos sobre el altar, pero no vamos a poner fuego. El Dios que sea el verdadero Dios será el que mandará fuego y consumirá eso. Bueno, los Baales hicieron de todo, gritaron, saltaron, bailaron, se atajaban para hacerse sangrar. Lo que trataron de hacer a tal punto que Elías se les reía, se les burlaba, decía: pero sigan un poquito, capaz que está durmiendo la siesta Baal y no los escucha, hagan más fuerte. Hasta que llegó el momento en que, como no los escuchaban, Elías convoca al pueblo y le dice: vengan, vamos a poner esto más difícil. Porque como no hay nada imposible para Dios, entonces dice: vengan, hizo el altar, lo mismo que los otros, dijo: ahora quiero que vayan y busquen 4 tinajas de agua, tráiganla y tírenla sobre el fuego, cosa que sea más difícil tírenla sobre el altar, cosa que sea más difícil para el fuego. Y fueron y la tiraron y dijeron: traigan 4 más. No, ¿y saben qué? Traigan 4 más tinajas, llenaron eso, lo mojaron bien. Y entonces hizo la oración que dice: Señor, si tú eres nuestro Dios, manifiéstate a este pueblo. Y dice algo interesante: al pueblo que amas, y trae su corazón de vuelta. La intención bueno, cae el fuego del cielo, consume el holocausto y termina que el pueblo agarra a los 450 profetas de Baal, a los 400 otros profetas, y los matan, ¿sí? Porque no se negocia con la verdad. La verdad de Dios es absoluta. Yo quiero que te vayas de esta serie sabiendo que Dios no negocia su verdad con cualquiera de nosotros, con nadie. Dios no negocia, Dios no va nunca a acceder en tu corazón a una media verdad. Dios no va a contestar una oración cuando esa oración tiene trampa, cuando esa oración es: Señor, bendice esto ilegal que hice. Señor, bendíceme en las taxas, ¿sí? Pero por ahí metiste un 0 de más o de menos. Entonces Dios no puede bendecir eso. Dios bendice lo que es la verdad. Dios solamente bendice cuando todo lo que hay en nuestra vida, ¿sí?, es verdad. Entonces trae la bendición de Dios. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. Todo cristiano debemos estar arraigados a la verdad. Para ello debemos conocer la verdad. Por eso te insisto tanto: discipúlate, estudia la palabra de Dios, ten vida devocional, lee la Biblia a diario, ¿sí? Hoy día, como todas las cosas, puedes tener tu Biblia hasta en el celular y vas a un lugar y estás esperando, no sé, en el médico o algo, y lee la palabra de Dios, ¿sí? Léela, busca congregarte, busca ser parte de un grupo de conexión de nuestra iglesia. ¿Dónde está Octavio? Octavio, allá está Octavio, él va a estar ahí afuera. Párate, Octavio, mira, ese muchacho guapo que está la esposa al lado, ojo, va a estar ahí afuera inscribiendo siempre. Él es el director de nuestros grupos de conexión. Inscríbete en un grupo de conexión y en la semana haz el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Eso te va a traer fortaleza cuando la verdad venga a ser probada. Porque tú crees que tú no vas a ser probada, que la verdad de Dios no va a ser probada en tu vida. Mentira, va a ser probada. Si el caradura de Satanás fue, ni bien Dios le dio a Adán y Eva su
verdad, la información, las instrucciones, inmediatamente fue a confrontar esa verdad. ¿Sí? Si ni bien Jesús comenzó su ministerio siendo Jesús el Hijo de Dios, fue a confrontar la verdad de la identidad de Jesús. Imagínate si no lo va a hacer contigo y conmigo. Así que tenemos que estar cimentados, parados en la verdad. Lo que pasaba es que en el Nuevo Testamento, vamos a ir ahora a los textos que tengo aquí marcados, pero en el Nuevo Testamento la gente estaba demasiado aferrada a la ley de Moisés, porque la habían escuchado, la ley. Muy pocos la estudiaban, ¿sí? la conocían, pero entonces se guiaban más por lo que le decían que por lo que ellos de primera mano conocían. Y hoy día pasa eso. Por eso a veces somos arrastrados en nuestra vida, somos confundidos, porque escuchamos la palabra de Dios. Hay tantos predicadores y hay tantas cosas y hay tantos libros y hay tantas enseñanzas que nos gusta escuchar, y yo tengo problema con que tú escuches. Ten cuidado solamente, pero no vamos nosotros a la palabra de Dios de manera directa. Y esto es lo que quiero llevarte, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? Levanten la mano los que tienen una Biblia de papel, hablo así, una Biblia, ¿no? Una Biblia. Si no la tienes, deberías tenerla. Pero es aquí donde quiero que vayas en la semana. Es aquí donde quiero que tú comas en la semana, donde te alimentes en la semana, donde puedas tener estructura de verdad de la palabra de Dios en tu vida. Los judíos del primer tiempo, del tiempo de Jesús, estaban aferrados a la ley de Moisés, y también los religiosos de la época manipulaban la ley. Depende para donde soplara el viento. La semana pasada yo te traía el ejemplo de la mujer encontrada en adulterio. Dice que trajeron una mujer a Jesús encontrada en el acto mismo del adulterio. Y entonces le dijeron: Señor, la hemos encontrado ahí, la ley dice que debemos apedrearla. Esto estaba siendo manipulado por los religiosos. Yo te dije la semana pasada, a mí me gustaría saber dónde estaba el hombre, porque la trajeron a la mujer. Digo, que yo sepa, si la encontraron en el acto mismo del adulterio, estaban los dos. Entonces, ¿dónde viene el hombre? ¿Por qué? Porque la ley dice en Levítico 20:10 que ambos deben ser apedreados. Ambos deben ser dados a muertes. ¿Y dónde estaba? Entonces, el religioso de la época manipulaba mucho la ley para donde soplara el viento, para donde le convenía. Entonces Jesús sabía que la ley no era mala. Él dice, la ley no es mala. Pero también sabía que la ley en sí no podía salvarlos. Por eso es que Jesús lo confronta de esta manera. Y ahora sí vamos a ir a Mateo capítulo 5, el primero de los textos que tenemos ahí, verso 21 y 22. En Mateo capítulo 5, desde el 21 en adelante, vamos a encontrar que Jesús utiliza una frase y dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, Ahora vamos a leer el texto. Pero Jesús dice, pero yo os digo. No es que Jesús estaba cambiando la ley, sino que Jesús estaba trayendo la escritura de la ley de Moisés al verdadero sentido de la verdad, a lo que tenía que ir. Entonces dice, el verso 21 adelante dice, y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga, sigue diciendo, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al mismísimo infierno de fuego. Por la duda te quedó claro. Entonces, la ley estaba bien. La palabra de Dios no es que ahora voy a sacar la ley del Antiguo Testamento. No. Jesús estaba diciendo, tenemos que ir a la verdad del por qué fue dada la ley. Y no es solamente para una apariencia externa, sino es para algo interno que tiene que ser transformado en nuestras vidas. Pero la ley no puede salvarte en sí,
porque el final de la ley era llevarlos a ellos a Jesús mismo. Porque fíjate lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿alguien se enojó acá alguna vez? Mira qué cara de santo, nadie levanta la mano. Señor, yo te dije que acá fuego no tires del cielo, por favor. Son todos buenos. ¿Alguien alguna vez se enojó contra otro? Ah, bien, bien. Ahí estamos, ahora estamos hablando en serio. ¿Sí? ¿Qué dice? Será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, ¿qué quiere decir necio? Una palabra simple que la hemos usado todos en Latinoamérica es tonto. Es la traducción. Cualquiera que le haya dicho tonto a alguien, no está diciendo cuando eras grande y santo, sino cuando eras niño, cuando eras jovencito. ¿Sí? ¿Alguna vez le dijiste tonto a alguien? Bien. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todos pasamos por acá. Es más, en algún momento va a saltar el indio y le vas a decir eso en el futuro. Estoy yendo al futuro. Se lo vas a decir a alguien también. ¿Sí? Cualquiera que se te cruce en la 95. Ojalá fuera tonto. Ojalá. ¿Sí? Somos transformados a veces, ¿verdad? Mi esposa me dice que yo me convierto en Venom. ¿Vieron la película? Se apodera de mí en la 95, soy otro. Porque es parte de nuestra naturaleza. El domingo pasado te decía, tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces Jesús está llevando esto a un punto extremo. Pero es que en realidad la verdad de la ley quería llevarte a ese punto. A que pudieras decir, yo no voy a poder salvarme a mí mismo. Yo necesito un Salvador. Tenía que llevarme ahí. Ahora, eso no quiere decir que tengo licencia para insultar a medio mundo o para enojarme con todo el mundo a mi alrededor. No, porque la verdad de Dios tiene que transformar mi vida. Tiene que cambiar mi vida en ello. Y lo vamos a ver un poquito más al final. Aquí no solo Jesús se refiere al acto físico de matar, sino que también aborda lo que son las emociones internas de la ira y el odio que están adentro de nosotros y que son destructivos en nuestras relaciones, que son destructivos muchas veces aún a aquellos que son los que más amamos, que son los más cercanos a nosotros, son aquellos que son lastimados por esa carnalidad, ese hombre interior pecaminoso que vive, que habita en nosotros. Pero el propósito de Jesús no era solamente reafirmar la ley, sino que invitaba a una transformación del corazón por medio de su presencia en nuestras vidas. Por medio de la presencia de la verdad de Dios en nuestras vidas. Al decir Jesús, pero yo os digo, ofrece una verdad completa y radical de la ley. Y no una manipulada de acuerdo al antojo de los que gobernaban en ese momento o al antojo de la necesidad o para zafar de lo que yo estoy viviendo en el momento. Una media verdad es una mentira. 99.99% de verdad más 0.01% de mentira es mentira completa. La verdad es absoluta. Pero Jesús sigue hablando. Fíjate cómo va trayendo verdades que nos confrontan. En el verso 27 y 28 de Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire, lo decíamos el domingo pasado, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o mujer y hombre, dije, sí, en estos tiempos, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? O sea que no está hablando de un acto físico, sino de un acto interno del corazón.
La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, no puedes confiar en él. En estos versículos Jesús no solamente aborda un acto físico de adulterio, sino que profundiza lo que es la raíz del pecado del adulterio, que proviene, bueno, escucha el mensaje del domingo pasado, de la tentación y de todo lo demás. Entonces, tenemos que ir más allá, tenemos que ir adentro del corazón, tenemos que ir a esos deseos internos o esas adicciones internas que son destructivas del alma. Jesús dijo, ¿sabes qué? No teman a aquel que puede destruir el cuerpo en el infierno. Teman a aquel que puede destruir el alma y mandarlo al infierno. Entonces es más profundo de lo que nosotros podemos pensar. El mensaje de Jesús es claro en esta palabra. El pecado no comienza necesariamente con la acción, sino con los deseos y los pensamientos del corazón. Por lo tanto, Jesús nos va a llamar siempre a un cambio interno. Y ese cambio interno solamente puede producirse cuando Él es el Señor de tu vida interna. Todo lo que hacemos, escúchame bien en esto, todo lo que nosotros hacemos externamente comienza internamente en un pensamiento, comienza en un sentimiento. ¿No? La acción de insultar a alguien, la acción de golpear a alguien, viene por un pensamiento, un sentimiento de ira, un sentimiento de bronca, algo en lo que no he perdonado y no he sido perdonado. Todo eso comienza y a veces hay cosas que están acumuladas adentro del corazón y no las expresamos, no las sacamos de nosotros, primeramente delante de la presencia de Dios, para poder ser transformados. Jesús enseña que el pecado comienza en el corazón, pero que la verdadera justicia implica vivir con pureza en pensamientos y deseos y no solamente en acciones religiosas para que el mundo vea ay, qué santo y qué bueno que soy. En los versículos 31 y 32 Jesús sigue hablando de esto. Y habla de lo que es el divorcio. Y dice, también se dijo, la ley dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice Jesús, confrontando otra vez lo que era la mentalidad de ese tiempo. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación o inmoralidad sexual, dice, hace que ella adultere y que el que se casa con la repudiada también cometa adulterio. En estos versículos Jesús está tocando este tema tan popular hoy en día como lo es el divorcio. En el contexto de la ley mosaica, permitía a un hombre dar a su esposa una carta de divorcio si lo deseaba, pero Jesús va más allá de la interpretación permisiva de la ley que se tenía sobre estos asuntos en ese tiempo, y aunque la ley permitía el divorcio por diversas razones, Jesús enseña, va y dice, imagínense si fue Él con el Padre, los que escribieron en las tablas de Moisés la ley completa. Digamos que el que la escribe sabe a qué se está refiriendo. Jesús enseña que el divorcio debería ser la excepción y no la norma. La excepción que Jesús menciona es salvo por causa de fornicación, lo cual indica que el divorcio solo es justificable si hay un quebrantamiento grave del pacto matrimonial, como la infidelidad. Jesús no está prohibiéndolo, pero está poniendo en claro cuál es la verdad de la ley. La intención original de Dios en el matrimonio, para el matrimonio, y lo conocemos, es una unión comprometida
y permanente entre un hombre y una mujer. Y perdóname que tengo que aclararlo en estos tiempos. Solamente ahí, dentro de ese parámetro. El matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer en matrimonio debe ser tratado con seriedad, con respeto. Y el divorcio solamente en el caso estipulado por la palabra de Dios. Una vez llegó a mi oficina una pareja que estaban en crisis y decían, es que vamos a divorciarnos. Ajá. ¿Y por qué? Y yo estaba esperando que me diga a ver cuál de los dos había sido infiel. Y ninguno de los dos. Eran solamente que tenían diferencias grandes entre ellos, diferencias, sí. Había muchas heridas que se habían producido y había diferencias. Entonces me dice, bueno, pastor, ¿qué piensa? Como diciendo, ¿para qué lado va a patear? Y abrí la palabra de Dios y le dije, yo pienso que no tienen que divorciarse. Yo creo que no tienen que divorciarse por esto, esto y esto. Ninguno de ellos, bajo la ley de la palabra de Dios, bajo la ley del mundo, ya tendrían que estar ustedes. Pero bajo la ley de la palabra de Dios, yo no te voy a hablar yo no soy abogado. Yo no soy juez en este mundo. Yo soy pastor. Y si tú quieres un consejo de un pastor, yo te voy a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Y todo cristiano debería hablar de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la verdad de Dios debería estar por encima, la verdad de la palabra debería estar por encima de cualquier verdad que hay en este mundo. No, sí tienes razón, la verdad es que no te considera. Sí, no, tienes razón, divórciate porque no te considera. No, eso no dice la palabra de Dios. Entonces tú no puedes dar un consejo basado en las emociones o en los sentimientos o basado en lo que el mundo diga. El consejo de todo hijo de Dios es basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces te voy a aconsejar que vayas, trates eso, como le dije a esa pareja, y busques ayuda, y busques perdón, y busques la gracia de Dios. Y esa pareja terminaron juntos para la gloria de Dios. Hay una contradicción hacia la verdad de Dios en estos tiempos. El siguiente texto, y ya voy terminando, dice Mateo 5, en el 38 y en el 39. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ajá. Muchos lo tienen anotadito eso, ¿no? Que las hace las paga, dicen algunos. Pero Jesús dice, tú y yo tenemos que prestarle atención siempre a Él, pero Jesús dice, pero la palabra de Dios dice. Esto puede ser una realidad que se puede estar viviendo en este mundo. Esto puede ser una verdad de una filosofía actual en este mundo. Pero si contradice, todavía no termino, meme, espera. No me apuren, che. Pero contradice lo que la Escritura dice. Y todo hijo de Dios debe ser guiado por lo que dice la Escritura. Y Jesús dijo, frente al ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué difícil que es, ¿eh? Qué difícil que es, ¿sí? Pero quiero decirte algo frente a esto. Siempre que actúes detrás de la verdad de Dios y de la palabra, tú vas a salir ganando. La media verdad del mundo te dice, no te dejes, ¿sí? No te dejes pisotear, no te dejes hablar así, no te dejes tratar de esta manera. Pero la verdad de Dios dice, cualquiera que te pegue acá, o te insulte acá, o haga lo que sea acá, pon la otra también. Ya fue la enseñanza de Jesús. En realidad Jesús está diciendo, esa ley fue establecida, o fue diseñada para establecer límites
en lo que es la venganza, ¿sí? En lo que son los evitando castigos excesivos o venganzas desproporcionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa esto, por lo menos lo he visto siempre así o lo he vivido así. Esta persona viene y te dice algo que te ofende y tú vas a buscar en tu disco duro algo que le ofenda más a esa persona. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso dicen que algunas personas están siempre guardando en su corazón algo por las dudas, tenga que usarlo en contra, esposos y esposas, ¿sí? Por la duda tenga que usarlo en contra, ¿sí? Algunos dicen por ahí que las mujeres nunca son histéricas, es una mentira, son históricas. Porque en cuanto tú le haces algo, te sacan de todo lo que vivieron en el pasado. Porque yo me acuerdo que tú hiciste esto, y te sacan todo eso. Entonces, necesitamos aprender a establecer cómo está nuestro corazón. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Tenemos que aprender a mirar nuestro corazón para que no nos gane la venganza, el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Jesús va a la verdad de esta enseñanza y responde con un llamado radical al perdón. O sea, el perdón debería ser algo que tendría que estar a flor de piel en nuestras vidas. Sí, ok, yo lo digo, Señor, está bien. Mira tu vida y las cosas que hubiera solucionado el perdón en tu vida. No quiero mirar a nadie. Pero las cosas que hubiera solucionado el perdón en tu vida. Mira para atrás y sé sincero, sé sincera. Si hubiera actuado de esta manera que Jesús nos enseña, en esas circunstancias, las cosas hubieran sido distintas. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que te sigan golpeando. Cuando tú actúas en la verdad, cuando tú te basas en la verdad, Dios es el que toma automáticamente, cuando tú sueltas la bronca, Dios es el que la toma automáticamente. Y Dios es el que va a obrar en un corazón y en otro. ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque tú decidiste obrar en respuesta a lo que es la verdad de Dios y no a lo que es tus deseos o tus sentimientos en ese momento. Voy a seguir la semana que viene porque esto está largo, pero quiero decirte algo. Quiero darte unos tips rapiditos, para que puedas manejar en tu corazón esto y para que la verdad pueda ser una realidad en tu vida. Para poder caminar en la verdad en ti, la verdad tiene que ser completa. La verdad tiene que ser pura. Lo que dice la palabra de Dios tiene que ser una verdad pura en tu vida. La primera acción que te aconsejo es siempre buscar la verdad. Busca la verdad ante cualquier situación que esté pasando. Hoy día, mira, con esto de la inteligencia artificial, gracias mi amor, inteligencia artificial, hay tanto cuento chino por ahí, no hay ningún chino acá, ¿no? Hay tantas historias que hasta te mueven los labios, hacen lo que sea y te ponen un video que tú dices, wow, y no era. Tienes que ir a la verdad. Tienes que encontrar la verdad de eso porque hay mentiras que son demasiado realistas. Y tienes que tener cuidado. Entonces, busca la verdad. La Escritura mismo dice, busca la verdad y síguela. Número 2, desarrolla frente a cualquier cosa que haya en el mundo, desarrolla un pensamiento crítico. ¿Sí? Aprende a cuestionar, aprende a analizar lo que escuchas. Estamos tan mal acostumbrados de que cualquier idea que está dando vuelta por ahí la escuchamos y la razonamos diciendo, y sí, no está tan equivocado. Y la justificamos. No, busca la verdad, analiza la verdad, critica esa verdad y critica también tu verdad. A mí me encanta
aquellas personas que cuando yo predico van a la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios y no se dejan solamente llevar por lo que yo les estoy diciendo, sino que van y otra vez escuchan el mensaje o van a los textos y lo escuchan. Quizá Dios te hable de algo distinto a eso, pero están analizando la verdad. Otra de las cosas importantes en estos tiempos, para que no te confundas, es verifica la fuente. Por favor, verifica la fuente de esa verdad o media verdad o de lo que estés escuchando. Verifica la fuente de la información. Número 4, aprende a escuchar con comprensión. ¿Sí? ¿Vieron cuando alguien te está hablando y tú todo lo que le estás mirando a la persona, todo lo que escuchas es como que no le estás prestando atención? ¿Sí? Y está ahí, tú sientes que te habla ahí, pero es un murmullo alrededor tuyo porque no estás prestando atención. Cuando alguien te hable, enfócate en lo que te dice y trata de comprender lo que te está diciendo. Otro de los problemas que tenemos con esto es que no estamos poniéndonos muchas veces en los zapatos de la otra persona. Por lo tanto, es imposible comprender a lo que te está diciendo la otra persona si no entiendes por qué te lo está diciendo. ¿Cuál es la fuente? Y nos pasa mucho acá. Al principio a mí me pasaba mucho, porque imaginen, somos como 14 o 15 nacionalidades distintas, y aunque la mayoría somos hispanos o latinos, ¿sí? Venimos de distintas culturas, hablamos español todos, pero venimos de distintas culturas. Y lo que de pronto quiere decir para un país esto, para otro país es distinto. O la expresión o la forma de expresión. Yo al principio me enojaba cuando los cubanos me hablaban porque me gritaban. Yo, ¿por qué me grita? Hasta que un cubano me dijo, tranquilo, que así hablan. Entonces, tenemos que aprender a ponernos en los zapatos, a tener comprensión en esto. Y por último, es algo fundamental. Yo leo mucho en estos tiempos, yo te digo siempre, cuando alguien pone algo, me gusta ir a leer los comentarios, lo que dice, ¿no? Y entonces, veo muy poco de todo esto en los comentarios. Veo que la gente se tira y hay gente que dice, yo estoy defendiendo la verdad. Cuando hay algo cristiano que ponen y abajo se agarran, parecen novela, pero de esa... Se agarran duro en pro de defender la verdad. Digo, pero ¿de dónde salió este cristianoide? ¿De dónde salió? ¿De dónde aprendió? La Escritura dice muy claramente que tenemos que aprender a reflejar o a decir la verdad en amor. Y lo que uno lee abajo, lo que menos tiene es amor esa persona. Lo que menos hizo esa persona es tratar de tener comprensión de texto muchas veces. O ponerse en los zapatos de esa persona, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿O por qué actuó de esa manera? Para tratar de comprender. Pero si hay una verdad que vas a expresar, decí la verdad en amor. Yo soy un partidario de que la verdad de Dios, yo no tengo que defenderla. Porque es Dios el que va a defender su verdad. Yo no tengo que, es más, yo defender a Dios, imagínate eso. Iluso sería si yo pensaría que yo puedo defender a Dios. Yo no tengo que defender a Dios, Dios se defiende solito y bien que lo hace. Y la palabra de Dios se defiende solito. ¿Por qué? Porque toda mentira, tarde o temprano, cae por su propio peso. Entonces, yo tengo que aprender a estar parado en la verdad y firme en la verdad. Siempre firme en la verdad. Termino con Juan 8:32, así me da la compañía. Juan 8:32, ustedes lo saben el texto. Y conocerán la verdad. Y por fin la verdad siempre te hará libre. La verdad siempre te hará libre. Dile a quien está a tu lado, la verdad siempre te hará libre. ¿Sí? Entonces, número 1, asegúrate entonces que la verdad, que lo que tienes adentro tuyo es la verdad. No es tu verdad, es la verdad de Dios. No es tu verdad, ¿sí? No es lo que tú sientes, no es lo que tú te imaginas,
Es la verdad de Dios. Tampoco es una interpretación, porque acuérdate que los religiosos, los judíos religiosos que interpretaban la verdad, yo te dije, la interpretaban de acuerdo para donde soplaba el viento, si les convenía así, si no, no. Si no, no hubieran matado a Jesús. Bueno, llevado a Jesús a la muerte, porque nadie mató a Jesús. Él mismo dio su vida por ti y por mí. Pero hubieran llevado o motivado eso. Entonces, asegúrate que lo que tú tienes es una verdad que antes de ser expresada o tirada debe ser validada, por la palabra de Dios. Acá. Para lograr esto, mis amados, necesitan conocer la palabra de Dios. En el primero de los mensajes de esta serie yo te dije que la Biblia, este libro, habla de todos los temas que a ti se te ocurran. Aquí está la verdad. Esta es la verdad. Este es el libro que más se ha intentado destruir en la historia de la humanidad. Y aquí está, y es el libro que más se vende y que más se lee. Pero lamentablemente, muchas veces no lo leemos. Lo compramos, lo tenemos, pero no lo leemos. Y si lo leemos, muchas veces no lo llegamos a entender. ¿Por qué? Porque no nos discipulamos. No tenemos a alguien, un maestro, un grupo, un líder, que nos enseñe el discipulado, el aprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos aprender a valorar lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La verdad. La única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través del camino, que es Jesús, la verdad y la vida.